Este año hemos pensado desde el primer momento la idea de, como reza el título, l'embolic, los Travelmakers, y la línea ha ido por ahí, performance de choque, performance extremas, pensada como en un cruce de caminos, ¿no? Considero que ha habido un gran repertorio y performance de lujo. Ha sido un frenesí, la gente está entusiasmadísima, o sea que es una línea ascendente. Este año he tenido mucha tensión porque los performers que han venido son performers muy top gama, con grandes personalidades, unas mentalidades muy sensitivas y muy difícil de trabajar en un comisariado. Pero bueno, ya te digo, ha sido agotador, pero realmente satisfactorio. Sí. Estábamos trabajando la idea de que Valencia está en construcción, me parece que es una idea súper positiva. Hay un capital en la ciudad creativo impresionante y es un poco lo que intentamos contar, ¿no? de que sí, Valencia está efervescente absolutamente en el tema cultural. Valencia tiene este espacio de creación personal, artística y global que es Intramurs, y yo creo que todo lo que sea un empoderamiento de los artistas locales y artistas internacionales siempre es interesante. De vivir unos días de cultura, de arte, de convivencia. Lo que intenta es activar la ciudad mediante procesos artísticos. Comprobar in situ cómo son los talleres de artistas, las galerías y otros espacios donde se realiza arte. Y es muy participativo también, con un montón de actividades y me parece una idea estupenda. El público también encuentra todos esos artistas que están en la ciudad y normalmente no ven. A Valencia le hacen falta más festivales como estos que promuevan tanto a los artistas como a los talleristas que quieran o tengan algo que ofrecer. Que nos permite experimentar y hacer estas propuestas artísticas que en el circuito comercial o profesional no se hacen nunca. Y me parece muy interesante también que, aunque haya habido un cambio de gobierno, pues que continúe y que siga ahí, porque bueno, no sabemos lo que va a pasar y hay que mantener la antorcha encendida. Está una muy buena iniciativa. For me, the first impressions are really exciting, and it's be nice now for us to spend another 6 days and find out more. Es un festival que pone en valor todos los artistas que hay en Valencia y además que genera muchas actividades dentro de lo que es el casco antiguo. Es crear barrio, es crear cultura popular, es crear comunidad. Tantos patrocinadores, tantos bares implicados, tanta gente implicada, está muy bien, ¿no? todo este movimiento, ¿no? Ves que la gente va un poco alerta, los espectadores, ¿no? Que van como alerta, que va a pasar algo, está pasando algo, ¿no? Alrededor, entonces es interesante. Todo ello envuelto en inspiraciones diversas artísticas que a todos puedan hacer disfrutar y crecer. Es una visión totalmente nueva del arte para renovarse.